Gabon guztioi, gaur elkarte baten irratsaioan beste elkarte bati buruz mintzatuko gara. Protagonista Landazuri elkartea, non eta Radio Vitoria. Muy buenas noches. Hoy, en este tiempo de radio que Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, hace posible en Radio Vitoria, hoy nos propone que hablemos sobre otra sociedad, la Sociedad Landazuri, que hace un mes cumplía 10 años. Y vamos con las presentaciones. A mi derecha está Fede Verástegui, presidente de la Sociedad Landazuri, psicólogo. Fede, Gabón, muy buenas noches. Buenas noches. Seguimos con las presentaciones porque también está con nosotros un socio de Landazuri, Antón Sáenz de San Pedro. Antón, Gabón, muy buenas noches. Y para terminar con las presentaciones, el tercer invitado, Augusto Borderas, socio de la Sociedad Landazuri. Como saben, fue jefe de pediatría del Hospital de Txagorritxu, actualmente está jubilado, aunque eso de jubilado entre comillas, y fue asesor médico de ABDEMA durante muchos años. Augusto, Gabón, muy buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar de la Sociedad Landazuri. Seguro que muchos ciudadanos, muchos de nuestros oyentes han oído hablar de esta Sociedad Landazuri, han oído en Radio Vitoria, por ejemplo, hablar de Landazuri, pero no tienen muchos datos sobre esta sociedad. Fede, ¿qué es la Sociedad Landazuri y por qué nace hace 10 años? Bueno, la Sociedad Landazuri es una sociedad eminentemente alavesa, es decir, su ámbito se desarrolla exclusivamente en Álava, sin grandes pretensiones, pero sí con la pretensión de llamar la atención acerca de nuestro patrimonio, fundamentalmente nuestro patrimonio arquitectónico, cultural, ecológico, etcétera, etcétera, y sobre una serie de cuestiones, tales como, por ejemplo, nuestras costumbres que se estaban perdiendo de alguna manera, digamos, por la introducción de costumbres más ajenas. Nosotros no queremos decir que todas nuestras costumbres fueran fantásticas y hay que conservarlas, porque hay muchas cosas que más vale desterrar. Pero en vista de que quizá por el desarrollo, a veces un desarrollo ciego, un desarrollo sin demasiado tino, se lleva por delante tanto el paisaje como nuestra arquitectura, quizá. Entonces en la sociedad una serie de personas sensibilizadas se ponen de acuerdo hace 10 años para fundar esta sociedad y hacer partícipe a los alaveses de esta inquietud, ¿no? Veo en un artículo publicado en la Gaceta Municipal hace unas fechas una fotografía de fundadores de esta Sociedad Landazuri, Augusto, y veo a personas muy conocidas en el ámbito alavés, como Gorka Kenner, Primitivo Prieto, Garay Zabal, que está al frente de la Asociación de Amigos del Auditorium, incluso Encina Serrano, aunque muy cambiada en cuanto al aspecto físico. ¿No existe el pensamiento único en Sociedad Landazuri? Hombre, yo creo que una de las características de la Sociedad Landazuri es precisamente eso, ¿no? Y yo creo que cuando esta sociedad se funda, como decía Fede Verástegui, hace 10 años, pues una de las cosas fue, digamos, no la búsqueda, sino la confirmación de una diversidad cultural, personal, política, de profesiones, de todo, ¿no? O sea, que hay un grupo de personas que se reúne básicamente con fines culturales y que quiere manifestar una diversidad. Yo creo que eso lo ha conseguido la Sociedad Landazuri, probablemente. Pero eso fue el fundamento. Y luego el desarrollo de la propia sociedad en estos 10 años, la Sociedad Landazuri ha sido, digamos, modesto en sus quizá pretensiones, pero con una continuidad que quizá eso es lo más difícil en una sociedad, ¿no? Una sociedad de este tipo. En tu caso, por ejemplo, Augusto, ¿estabas entre los fundadores o te llaman y te interesa la idea? Bueno, yo no estaba entre el primer germen, digamos, de personas que pergeñaron o que pensaron el lanzamiento de esa sociedad, pero me llamaron y yo fui desde el primer momento, sí. Decía que incluso Encina Serrano, no por aquello de que Encina Serrano pues me deje ojo plático que esté en la Sociedad Landazuri, sino por el cambio
en el aspecto físico tremendo de Encinas No Serrano encuentro tanto cambio. en estos 10 años. En el pelo por lo menos sí. Sí, En el pelo sí. Pero las mujeres es un cambio natural. En tu caso, Antón, ¿cómo te acercas a la sociedad andaluz? ¿O estabas en aquel germen? Yo no era del germen. El germen, no es mal de decir. Era germinista. Sí, yo creo que el germen primero, es decir, todos los demás nos unimos en torno a ellos, fueron precisamente Antón y Enrique Kenner. Y es que comento esto de Gorka Kenner de Encinas Serrano porque no solo en la sociedad vitoriana, ni en la sociedad jabalesa, en la sociedad vasca, en la sociedad española, cada vez es más difícil que en torno a una sociedad se junten personas con ideologías tan diferentes como la de Gorka Kenner y Encinas Serrano. Bueno, pretendemos ser una sociedad liberal totalmente y apartidista. No quiere decir que sea apolítica, ¿eh? Cada uno, como natural, cada persona es lógico que tenga unas ciertas ideas políticas, pero apartidista. Y yo creo que lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? Porque creo que hemos conseguido reunir a una serie de gente variopinta, con ideas políticas, voy a decir, distintas. Y la prueba es que llevamos 10 años funcionando y no hemos tenido ningún problema, ¿eh? Entonces, el que la existencia de Encinas Serrano que pueda pertenecer a un determinado partido político de Gorka Kenner. No, pero es que en esa foto también está Manu Uriarte, que Claro. es senador por el Partido Popular de Álava, ¿no? Totalmente necesario que exista este tipo de comunicación. Yo creo que sí. Aunque en esta sociedad, no sé si compartes, Augusto, esta valoración. Sí, no, porque las cosas han llegado a ciertos límites muy insoportables, ¿no? Muy insoportables precisamente quizá para nosotros, para el grupo de personas que somos la sociedad andazurí, es el que la gente radicalizada está en su sitio, en el sitio del radicalismo, y la gente civilizada estamos en el sitio de la integración y de la pluralidad. Por lo menos yo pienso así, ¿no? Así es. Yo creo que eso ha sido el factor de unidad. Sería de desear, yo creo, que el país estuviese vertebrado como la sociedad andazurí. Para mí, Claro. habría bastante menos problemas. También en esas primeras fechas la sociedad Landazuri hizo una declaración fundacional con su fundación. Y le voy a dedicar mucho tiempo porque tiene mega, o por lo menos para mí tiene mega, hay que ir punto por punto, ¿no? Sí. Por ejemplo, el primero de los puntos, se está destruyendo despiadadamente nuestro patrimonio arquitectónico y natural. Para tanto eso, Bueno, estamos hablando hace 10 años. Hace 10 años yo creo que se estaba destruyendo realmente despiadadamente el patrimonio arquitectónico y cultural también. Es decir, por ejemplo, bueno, y en la actualidad en muchos casos también, y además con hechos irreversibles. Pues no sé, quiero aludir por ejemplo a lo que ha pasado con Argomanís, el pueblo de Argomanís. Si vamos por ejemplos que es con lo que... es la manera de poder visualizar un poco esto, ¿no? Yo creo que por ejemplo, la plaza de Abastos, que nunca se debió destruir, en mi opinión, que también protestamos entonces. Bueno, ha habido una serie de cosas que todavía están destruyéndose cosas o se están dejando caer. En el peor de los casos también llamamos la atención sobre el tema de las nieves. Es que hay una cosa que nos llama profundamente la atención. Es, por ejemplo, ahora estamos con la magia de lo emblemático. Todo tiene que ser emblemático, ¿verdad? Las torres estas de Salburú emblemáticas. Yo creo que la gente no sabe lo que es emblemático, ¿no? Y sin embargo, cosas que eran emblemáticas, pues se han dejado caer o se han dejado ir al traste, ¿no? ¿Será el efecto Guggenheim, que todavía dura? Yo no creo que sea eso. Yo creo que es una falta de interés, una falta de planificación, una falta de buen gusto en general, ¿no? Quizá. ¿Algún otro ejemplo que quisierais destacar? El último que he podido constatar yo es el acceso al convento de Santa Catalina de Badalla, que naturalmente se tendría que haber hecho una pista para acceso de caminos, porque Santa Catalina de Badalla, como todo el mundo conocerá, es un antiguo convento que antes fue la casa de los Iruñas, luego fue un convento, a ver si recuerdo de qué orden era, Agustinos, pero también fue otra cosa, y en la última guerra carlista eso de fuera de los carlistas, desde desde arriba, desde los altos, era un blanco muy fácil. Pero se ha trabajado en su rehabilitación, ¿no? Entonces,
se está trabajando ahora su acreditación con cargo a los fondos europeos del FEDER, y sin embargo se ha hecho una pista de acceso que es un auténtico desastre, que se ha hecho una pista de hormigón espantosa, y entonces ha perdido todo el encanto que podía tener todo el conjunto de esto de Málaga. Es decir, que aquí todavía no sé, hay algo que falta un hervor, falta un hervor. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de los pabellones agrícolas. Pabellones agrícolas son necesarios, nadie dice que no tengan que ser necesarios, pero es que vas a otros sitios y ves que hay pabellones agrícolas que están rodeados de vegetación, es decir, no llaman tanto la atención. Aquí siempre se ponen en la parte más alta y donde más se ve, o donde más que estropean, claro, donde más estropean el paisaje. Después también me estaba acordando, cuando estás hablando tú, Antón, de, por ejemplo, el pueblo de La Guardia. Porque aquí se ha destrozado bastante, pero ahora yo creo que en Vitoria, por ejemplo, ya existe una cierta sensibilidad, ya no se destroza tanto el patrimonio arquitectónico, ¿no? Y mucho menos el arqueológico, que siempre se ha cuidado mucho en Álava. Pero, por ejemplo, en los pueblos se siguen haciendo auténticas fechorías, en Salvatierra. Esa casa del siglo XVI, que está totalmente hundida por el asfalto de la calle, me parece pavoroso, y hay varias así. Es la calle Carnicería. La calle Carnicería, han hecho una carnicería. Es un poco claro, porque lo que pasa es que se ha retrecido el pavimento de la calle a través de los años, y claro, pero para eso existen las excavadoras fantásticas, ¿no? Lo más fácil era eso, Claro. Yo ahora en estos momentos vengo de La Guardia, he comido en La Guardia. Entonces La Guardia se ha hecho una mamarrachada. Voy a ponerlo así, que la palabra es mamarrachada. No quiero rectificar ni nada. Es un pabellón que se ha hecho, que se denunció desde Landazuri hace ya, no sé, 3 o 4 o 5 años, justo cerca de la muralla. Se hizo un pabellón deportivo, pero que se ve desde todos los sitios de la muralla este, y eso se hizo bajo los auspicios del gobierno vasco. Entonces, son cosas que no tienen razón de ser, y yo creo que en un país medianamente civilizado pues no se habrían hecho. Es decir, eso es lo que quiere combatir de alguna manera, no sé, dentro de sus modestos medios. Salinas Bañera, ahora recuerdo también el frontón, ¿no? También, sí. Bueno, segundo punto, Augusto, te lo paso. Se están olvidando, voluntaria o involuntariamente, insisto que es la declaración fundacional de Sociedad Landazuri hace 10 años. Se están olvidando voluntaria o involuntariamente, pero en suma de modo lamentable, nuestros modos culturales para ser sustituidos por un conglomerado amorfo donde reina la chabacanería, el mal gusto, la superficialidad más absoluta. Ya. Hombre, yo creo que esta declaración de principios es muy fuerte, ¿no? Pero yo no participé en esta declaración, ¿no? Pero quiero decir que esto probablemente está influido por un momento de arranque de la sociedad, que es decir, bueno, vamos a que se detengan una serie de situaciones, de modos, de costumbres, de novedades, etcétera, que se detenga esto y que se piense antes de hacer, ¿no? Y en relación con esto yo hacía un inciso, y es que muchas de estas denuncias se hacen en una sección especial que tiene el Correo Español Pueblo Vasco, y que se publican todos los lunes, yo creo casi desde hace 7 u 8 años, ¿no? Lo cual quiere decir que hay ya por lo menos del orden entre 300 y 400 notas que se han enviado a la prensa sobre el tema. Es decir, que es una labor ya muy continuada y un número muy importante de temas, ¿no?, que se han enviado a la prensa para poner de manifiesto, ¿no? Hombre, yo creo que en relación con otros sitios, con otras provincias, con otras regiones, con otras autonomías, con otras ciudades, pues la situación de Álava es muy privilegiada, ¿no? Porque la verdad, primero, el nivel de vida alavés es alto, las posibilidades económicas de la autonomía y de la provincia son muy elevadas, y esto se nota, ¿no? Hombre, hay conjuntos que se están salvando de la quema, entre comillas, como puede ser todo el casco medieval de Vitoria, y yo creo que antes hablaba Anchón de La Guardia, ¿no? Creo que en estos momentos La Guardia es una de las ciudades que más sale en estos momentos en circuitos de turismo interior de España, es un pueblo, ¿no?,
si me dejas decir una cosa, bueno, pues yo asistí hace, ¿cuánto? 30 y tantos años, cuando estaba de secretario del Colegio de Médicos, a la jubilación de un médico de la Guardia, porque hasta ese año, que creo que fue hasta alrededor del año 70, en la Guardia había 2 médicos. Quiero decir que la Guardia fue un pueblo importante, que tuvo incluso 2 médicos fijos, de médicos de plantilla en el pueblo, y que luego fue empezando a decaer como población al ver el éxodo hacia la capital, hacia Vitoria y hacia Logroño, etc., hacia ver ese éxodo del agro hacia las ciudades. Pues bien, ahora la Guardia resulta que debe tener 4 o 5 hoteles, es un punto emblemático del turismo interior de España, hay gente que viene desde Japón a comprar vino a la Guardia y de paso va a hablar de esta ciudad, yo creo que es ciudad, ¿no? La Guardia. Ciudad. No, no es ciudad, no. Es Villa y Coronada el Día de la Guardia. Sí, Villa Coronada. Sí. Pero en fin, quiero decir que eso es lo que se estaba buscando en lo social Landazuri, una revitalización del patrimonio alavés en general, ¿no? Sobre este segundo punto, que puede sonar muy fuerte, es una declaración de hace 10 años. Eso es lo que iba a decir yo, que es una declaración de hace 10 años. Hace ¿Han 10 años cambiado las cosas? yo pienso que han cambiado mucho. Es decir, hace 10 años, date cuenta, estábamos en plena cultura del pelotazo, donde, por ejemplo, el valor del trabajo era ridículo, era mínimo. Es decir, la gente quería enriquecerse a toda prisa, fuera como fuera, y se adoraba pues a personajes como el Dioni, como el Juan Guerra, como, es decir, esos eran los nombres que saltaban a la prensa y que sonaban. Y aquí, bueno, pues pasaba un poco lo mismo. El tipo de lenguaje que se utilizaba, la verdad es que no se tenía mucho cuidado en el tipo de lenguaje, es más, se hacía alarde, se creía que era muy natural pues hablar con un lenguaje blasfemo, incluso y en los medios de comunicación se utilizaba un lenguaje bastante chabacano. Yo creo que es un poco por eso, por lo que se hablaba de chabacanería y entonces términos como caballerosidad, honorabilidad, todo esto parecía como ridículo, ¿no? E incluso se ridiculizaba. Y a nosotros nos parece que, o nos parecía en ese momento, que esto era bastante peligroso, ¿no? Hombre, el ídolo de nosotros yo creo que era Conde. Mario Conde era el ídolo de la juventud y el ídolo de lo que uno tenía que ser. Vamos con otros puntos, Antón, porque estabas en aquel momento. La historia de Álava, pasado y presente, y su personalidad se ignoran y, en todo caso, se tratan como una María en la educación de nuestros hijos y en la proyección social. Y luego también Landazuri hace una declaración en favor del bilingüismo en Álava. Asistimos a un enfrentamiento larvado las más de las veces por la cuestión de la lengua en Álava, con declaraciones totalmente inaceptables, siendo así que el ideal es el dominio por todos los alaveses de la lengua vasca y castellana, pues ambas pertenecen a nuestra herencia cultural y sin perjuicio, sino todo lo contrario, de la también necesaria adquisición de otras lenguas. Bueno, también creo que todo eso que has expuesto corresponde a un contexto también de aquella época que quizá, igual es ahora los conceptos igual un tanto superados. Creo que no la va todo el mundo, o por lo menos por lo que puedo leer yo en la prensa, que es mi única fuente de información, pues la mayoría de los padres de los niños en edad escolar creo que han aceptado esto con toda naturalidad, que el bilingüismo tiene que ser. ¿Pero qué querían decir con esto de que se está olvidando la cultura de Álava? La cultura de Álava, hombre. La historia de la cultura, ¿no? Pues que quizá está muy de moda lo de la palabra globalización, que está muy de moda explicar las historias de muchos sitios, pero no la propia, ¿eh? Y yo creo que, y yo no quiero ser chauvinista ni mucho menos y decir que la historia de Álava es un poco historieta dentro del contexto, no voy a decir ni mundial, ni europeo, ni mucho menos español o lo que sea. Pero bueno, pero es historieta y conocer un poco como la historia de la familia. Yo creo que hay que conocerla, ¿eh? Ya sabemos que siempre es una historia que no ha dado grandes personajes, igual ha dado alguno, o igual ha dado un ladrón de caballos, igual ha dado... Pero bueno, pero hay que conocerla, pero date cuenta de una cosa, es decir, yo creo que la historia, si se explica y se cuenta desde lo local, después se puede ir ampliando. Pero claro, si empiezas a explicar una historia general que te pille un poco de lejos, pues no tienes nada que hacer. La prueba es que el éxito de los libros de Toti Martínez de Lecea.
que escribió La calle de la judería y después otro libro sobre los banderizos, en fin. Ella hace una novela de la historia local y ha tenido un éxito extraordinario. Y son historias que, bueno, conocidas por los historiadores locales, sin embargo, no eran conocidas por el gran público. A eso nos referimos. ¿Los alaveses hemos sabido proteger nuestras historietas? No, yo creo que no. Yo pienso que no. Ha habido cierto menosprecio, incluso. Sí, ha habido algún, vamos a decir, alguien que ha intentado sacar esto adelante, como ha podido ser de Cerro de Bengoa, ha podido ser Landázuri, pero vamos, no ha tenido una resonancia. Y al fin y al cabo, además, para mí la historia de Álava es un reflejo de la historia de España. No vamos a introducir también un asunto que yo creo que tiene su importancia, ¿no? Es decir, si Vitoria era una ciudad de unos 50.000 habitantes el año 1950 y de unos 200.000 habitantes el año 1980, ha tenido un crecimiento vertiginoso, ¿no? Toda esa gente, entre ellos yo mismo, pues hemos venido de afuera, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que siendo ya vitorianos totales, ¿no? Pues desconocen la historia y el sitio. Augusto, sé sincero. ¿Sociedad abierta, tú que llegabas de fuera? Yo creo que sí, yo me encontré muy a gusto en Vitoria desde el primer día que llegué, ¿no? Claro, yo no venía tampoco desde Pernambuco, ¿no? Venía de Eibar, que estuve 8 años de médico allí, y además, en fin, yo soy un vitoriano reconquistado, reconducido, ¿no? Porque mi madre nació en Vitoria. Ahora, yo no había pensado hasta venir a Vitoria jamás de que podía vivir en Vitoria, ¿no? Pero mi madre era vitoriana y nada menos que un bisabuelo mío fue presidente del Ateneo de Vitoria, o sea que, pero yo he vuelto a Vitoria no por este tirón, sino por una circunstancia bastante de azar, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto la historia de Vitoria o de Álava está olvidada, que hablas del Ateneo de Vitoria, sí, que es una institución importantísima en su día, con un tipo de estudios. Sí, lo que pasa es que ya se agotó. Nadie sabe qué era. Se agotó a principios del siglo XX esto, claro. Claro, pero te quiero decir que es que nadie sabe qué era el Ateneo de Vitoria. Bueno, pero hay muy poca memoria histórica en general. Sí, es muy poca histórica de todo. Por eso quizá yo pienso que esa búsqueda y esa recuperación, ¿no?, de esa memoria histórica, de lo que había sido Vitoria, etcétera, pues yo creo que es importante porque realmente todo eso fue un germen de una sociedad con datos de intelectualidad evidentes, ¿no? Porque Vitoria estuvo a punto, tuvo una universidad, tuvo universidad hasta la Revolución del año 68 y ya luego con la restauración, ¿no? Pero Isabel II concede una universidad, que era la Universidad de Oñate, que viene, yo creo, ¿no? ¿Sabes qué es la de Oñate? Yo no estoy muy seguro. Pero viene a Vitoria y se habla de una universidad libre. Pero fue a partir del instituto que existía entonces. Sí, pero fue por las circunstancias de la guerra carlista. No, pero con la guerra carlista es cuando se acaba precisamente con la universidad. Fijaros que estamos hablando de tiempos relativamente recientes. O sea, si nos remontamos a la gente, nadie sabe la influencia de Álava en el reino asturiano, y la influencia de Álava en el reino navarro, y después la influencia de Álava en el reino castellano. Es decir, estas cosas que no se conocen, aquí en toda la historia que hemos estudiado todos nosotros empieza con los reyes católicos, y yo no sé si con cierta influencia política detrás o no. Entonces se obvia la historia de Navarra, por ejemplo. La historia de Navarra es apasionante. Sí, bueno, y hay detalles curiosos. Un reino que llegaba de Galicia hasta el norte de Francia en cierto momento, ¿no? Pero bueno, que el explorador Stanley estuvo en Vitoria, ¿no? Por ejemplo, Stanley está en Vitoria y es porque viene como corresponsal de guerra a la última guerra carlista y entonces habla con Iradier, y es a partir de entonces que Iradier hace todos sus planes para irse a Guinea, ¿no? Otro elemento que quiero dejar sobre la mesa, entonces. Un momento, yo lo que quiero resaltar es que Vitoria siempre fue o ha sido una ciudad ilustrada. Hablaremos más tarde de esa cuestión también. Se suele decir, Antón, que a los alaveses nos faltan elementos que nos unan, que nos faltan elementos identificativos de toda la población. No, es una opinión, yo no coincido con esa opinión. Yo creo que el alavés es una cosa, es que Álava es una provincia
es una especie de mosaico de muchas culturas, es una tierra de paso y tal, pero sin embargo yo creo que es la única que ha dado un partido como unidad a la vez. Sí, pero hay un denominador común en Álava, ¿eh? Es decir, que una persona de la Guardia, me esté muy cerca de Logroño, se siente alaves, y el de Amurrio, aunque está muy cerca de ella, creo que hay una especie de hilo conductor en el que los alaveses, no sé por qué, es una cosa muy sutil, es un poco parecido a los navarros, es decir, un navarro de Goizueta parece que no tiene que ver nada con uno de Ablitas, pero es que no son navarros. Es navarro. No le digan al de Ablitas que es aragonés porque no tiene nada que ver, y el de Goizueta te pueden Guipuzcoano que vive a 10 kilómetros de Hernani. Hay quien dice que algo. Se creó el Celedón para identificar a la población con, pues en este caso con un muñeco. No creo, no pasa Entre nada. los creadores hay quien dice esto, entre los creadores de la figura de Celedón. No sé, pero yo creo que Celedón en cuanto a bajar, no en cuanto a personaje. no, yo creo que Celedón fue una cosa totalmente con un motivo festivo, porque yo recuerdo que mi padre, que no sé si los años 30 y tantos o 40, cuando el día 5 de agosto iban a fumar un puro allí en la Plaza Nueva, que no iba nadie, y yo voy a hacer 65 años, y siendo un chico joven, no voy a decir y guapo, un chico joven, iba a ver esto, y había muy poca gente allí. Entonces lo del puro y de esas cosas, es una costumbre, yo creo que para aglutinar, para exaltar un poco la fiesta. No, yo no le veo, no creo en otras cosas. Otra cuestión, a Augusto no le voy a dejar hablar ahora porque Augusto sabe lo que es la política y domina perfectamente el lenguaje. A ver si Fede nos introduce algún elemento importante en la cuestión que voy a plantear. Hablamos de Álava, pero luego cuando hablamos de Álava continuamente se nos escapa Vitoria. Cierto. Vitoria para arriba, Vitoria para abajo, cuando estamos hablando de un territorio, como decía Antón, muy plural. Pero sí, una provincia macrocéfala, ¿eh? Totalmente. Es que el 90% de la provincia vive en Vitoria, y eso... Pero ustedes y el resto tienen piso. Ustedes, Antón, decían, fuera de la capital, en esa declaración de fundación de la sociedad Landázuri, fuera de la capital y uno o dos núcleos, la provincia sigue despoblándose y envejeciéndose, con los daños gravísimos que esto trae. Sí, sí. Y los vitorianos somos conscientes de que Álava no es Vitoria. Yo creo que los vitorianos somos conscientes, yo no sé cómo. Yo creo que cero, por favor. Pero Álava, es que Álava tiene un peso específico tan terrible en mi duda. Tengo en cuenta, por ejemplo, que el año 1900 la población de Álava y de Vitoria estaba equilibradísima. Es más, tenía más población la provincia que la capital. Pero claro, ahora todo esto se ha desbaratado, y entonces, ¿quién corre con los gastos de la provincia? Vitoria. Es decir, que hay una concentración de población tan grande en Vitoria. Vitoria, y puede haber otro núcleo que puede ser. Yo vivo a Murrio. Yo sé que pero es Vitoria que tiene los... Ojo que con Radio Vitoria acudimos, pues a lo largo de los últimos años, a todos los pueblos de Álava. Claro. Y hablamos con alcaldes, pero también hablamos con la gente de la calle, ¿no? Y esas personas que viven en Salvatierra, que viven en Amurrio, que viven en Ollón, no tienen la misma consideración hacia la gente de la capital que lo que nos está comentando. Claro, pero no, yo comprendo todo, pero también hay que a la vez, cuando se habla del Deportivo Alavés, Vitoria está detrás, y ellos se sienten como al margen de esa frase, pero es que la capital, es ¿no? lógico, Es decir, esto es una especie de consejo de administración, que es que ¿qué voy a decir? El 90% del capital está repartido entre 4 consejeros. Y entonces puede haber 10, 12, 15 consejeros, pero representan una participación menos por la diversidad, digamos, sí, la costa, en Bilbao, el interior, hay mucho. Pero bueno, hay otros ejemplos, por ejemplo, Aragón y Zaragoza, ¿no? Hay un famoso libro de este sociólogo, y que lo he conocido yo bastante, a Mario Gaviria, que se titula Zaragoza contra Aragón. Augusto, no es un libro de año algo mal. No sé, no, pero bueno, yo insisto con este ejemplo de Aragón. Es decir, Zaragoza contra Aragón. En estos momentos, Aragón, todo Aragón tiene aproximadamente la mitad de los habitantes del País Vasco. Todo Aragón, todo. De los cuales debe haber, pues, lo cual quiere decir que eso es aproximadamente entre alrededor de 1.100.000 personas son las que viven en Aragón. De las cuales 700.000 viven en Zaragoza. O sea, claro, el peso de esa macrocefalia también se nota, por ejemplo, en Aragón, se nota muchísimo. Y bueno, no hablemos de la Comunidad de Madrid, Barcelona con respecto a Cataluña, etcétera. O sea, es que son ejemplos. No, yo es que estaba pensando en volver a Álava, ¿no? Entonces,
esto que has comentado tú de en qué se identifican los alaveses, yo creo que hay un tema importantísimo, es la Diputación. Es decir, el alavés vitoriano o no se identifica con la Diputación, las Juntas Generales, y das cuenta también de una cosa, de los millones, por ejemplo, que ya nos estamos olvidando de ellos, pero yo creo que el alavés, fuera de donde fuera, se identificaba perfectamente con su policía autónoma, entonces, ¿no? O autonómica, mejor dicho, porque la policía autónoma siempre es peligrosa, una policía de Francia misma. Hemos marcado ritmo por donde hemos ido. Y después depende del asunto. En estos momentos, en la mesa del Senado español hay 2 parlamentarios alaveses, María Eugenia Martín Mendizábal y Javier Rojo. O sea, ahí, bueno, que se nota. Se nos nota por donde vayamos. A mí me encantaría que Álava estuviese más nivelada, que fuese una población más compensada. Me gustaría más que se acercase más a la Vitoria, a Álava de 1900. Es decir, que la provincia tuviese mayor peso específico. Pero esa especie de confrontación entre la ciudad y el campo ha existido y existe todavía. Sí. Yo llevo 24 años viviendo en un pueblo y sigo siendo ojalatero. Sí, serás ojalatero. Y seguiré siendo ojalatero. Sí. Es el nombre que a mí me dan en el pueblo. Sí. Es decir, bueno, yo de Álava, el que no era labrador era ojalatero. Claro. Pero bueno, claro, pues es que ahora va a haber tantos ojalateros, porque todos los pueblos, vamos a decir, de los alrededores de Vitoria, de Cigoitia, de Zuya, en fin, todas estas zonas próximas a Vitoria, que la Alegría, el Burgo y tal, que está por ahí una moda, que es vivir fuera de Vitoria. Entonces, habrá pueblos, ya hay muchos pueblos que los ojalateros son más superiores a los labradores, que son, vamos a decir, los genuinos, los auténticos habitantes de esto. Pero vamos, yo creo que eso está bien. Yo creo que, y creo además que en estos momentos la provincia está creciendo. Ya no es... aquí para mí el problema pavoroso fue el Álava de los años 60, 70 y tal y cual, que se despobló Álava enteramente. No, ahora Álava ya no está despoblada. Hay un debate en la Diputación Foral de Álava, no solo en el equipo de gobierno foral, sino prácticamente en todos los partidos políticos. Hay que fortalecer las cabeceras de población más importantes en Álava, hay que fortalecer decididamente desde la Diputación Foral de Álava núcleos importantes en Rioja Alavesa, núcleos en el Valle de Ayala, Agurain, Salvatierra, Villanueva de Valdegovía. ¿Es una solución para que en esos pueblos siga habiendo vida? Para mí sí, ahora hay soluciones naturales artificiales. En el caso, por ejemplo, de Salvatierra, de Alegría, Rioja Alavesa, Ayala y todo esto, esa vamos a decir, esa revitalización no la dan los políticos, sino es la economía. El problema de Valdegovía es mucho más fuerte. El de Valdegovía y el de la montaña alavesa es un problema muy fuerte, porque Santa Cruz de Cabeza. Vamos a llamarle eso la montaña. La montaña alavesa tiene unos problemas tremendos porque está totalmente, no tiene capital humano. Hay una serie de todas estas aldeas de la montaña, ni más que judías, dentro de pocos años van a ser pueblos totalmente desaparecidos. Yo conozco pueblecitos, por ejemplo, Martínez, en Martínez no sé si los lunes hay un niño que va a la escuela, de todo Martínez. Y ese efecto se repite. Entonces ahí, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Qué se va a hacer en Valdegovía? ¿Qué se va a hacer en la montaña alavesa? Eso es muy difícil. Claro, el caso de Ayala y todo esto, y de Salvatierra, esos no son por ejemplo, en Anclaje, estos son comarcas que están pujantes porque la economía le está empujando, y la Rioja Alavesa va como un tiro, Claro. Pero el problema de estas regiones, de estas comarcas deprimidas, que yo me gustaría tener una bola de cristal y poder ser un adivino, pero me encantaría que no desapareciesen. No, pero hay elementos de la sociedad que eso no lo puedes cambiar, es imposible. Porque estamos hablando, por ejemplo, de esa zona que es preciosa, dicho sea de paso, la zona de la montaña alavesa, ¿no? Bueno, nosotros fuimos como Sociedad Landazuri a plantar árboles hace 3 o 4 años a la zona de San Vicente de Arana y Santa Teodosia, y entonces viendo la iglesia de San Vicente de Arana, que es una de las iglesias más bonitas de Álava y más bonitas del País Vasco, con un altar en dos alturas, un altar mayor en 2 alturas, como la iglesia de Guetaria, y desconocida, yo creo que por la práctica totalidad. Y donde hay un escudo de los Reyes Católicos dentro de la iglesia. ¿Y por qué hay semejante iglesia en ese sitio? Pues muy sencillo, muy complicado, ¿no? Porque hay que ir a los libros de historia y saberlo. ¿Por qué? Porque es una ruta de arrieros que pasaban desde Logroño por la zona del puerto de la zona navarra
No, de Era la línea de la llanada por el puerto San Juan, que sube a Onraita, de Onraita iba por los Santa Teodosia, bajaba al Valle de Arana y luego iba a Navarra. Y entonces esto era la ruta de arrieros, y entonces, claro, ahí había una comunidad. Quiero decir que en esos pueblos, como puede ser también Santa Cruz de Campezo, pues allá había cambio de caballerías, guarnicioneros, guerreros, gente que se preocupaba de los caballos, del asesto, almacenes de consignación, representantes de los arrieros que pasaban por allí. Es decir, toda una infraestructura en relación con un esto de comercio. Fede, ¿y por qué la práctica totalidad de Vitoria nos desconoce, por ejemplo, la torre de Villañañe? Pues porque quieren. Claro, está claro. Es decir, no, porque realmente no le hemos dado demasiada importancia a nuestro patrimonio. Yo creo que ahora se empieza a dar importancia a este patrimonio. Yo creo que falta de curiosidad. Yo creo que les gusta. No, yo creo que es, Antón, casi un poco de menosprecio por lo próximo. Es más fácil, a la gente conoce más a lo mejor Venecia o Florencia que estas iglesias de la llanada, ¿no? Es decir, una especie de menosprecio por lo próximo, quizás, ¿no? Cambio radicalmente de tema. Valores como el trabajo, la palabra dada, la seriedad, la puntualidad, la vereda o ausolán corren peligro de arrinconarse, decían ustedes hace 10 años. Parece, pues, un poco de urbanidad, ¿no? Todo respecto a las circunstancias, yo creo que hacer el buen hacer. Parece un poco, claro. Me parece un poco a mí ridículo el hacerme el buen Juanito, porque parece el tratado del buen Juanito. Pero suena carta, eso sí que suena carta, pero sin embargo no dejan de ser cosas que es muy razonables y muy serias. Porque aquí antes de que no se devolviese una letra, había una serie de valores, no voy a decir que, no los valores, pero muy importantes, y que quizá, pues no sé, oye, porque que el ambiente y todas estas cosas puede mucho, es decir, es muy difícil sustraerse al ambiente general. Pero yo creo que esas cosas no se pueden perder, porque muchos sitios se han perdido, y son sitios que no voy a decir que son sitios progresistas. Yo creo que ahí estamos hablando en el fondo de valores generales de esta y de cualquier sociedad, ¿no? Pero yo pienso que son factores de cohesión en cualquier tipo de sociedad. Estamos hablando del trabajo, estamos hablando del trabajo común, el ausolán, ¿no? El trabajo común no remunerado y simplemente por una especie de espíritu ciudadano, exactamente, ¿no? Y estas cosas que se están perdiendo en pro de una especie de individualismo feroz, pues yo creo que es necesario recuperarlas. No, incluso las buenas maneras, el saludar, el decir buenos días, en fin, el determinadas composturas. Yo eso sí creo que ahora se nota mucho, por ejemplo, con toda la inmigración que hay, ¿no? O sea, cómo hablan los sudamericanos con respecto a nosotros, ¿no? Muchas gracias, no sabe lo que se lo agradezco, en fin, estoy asustado, me dijo usted, en fin, hablan, los sudamericanos emplean un lenguaje que no es el nuestro, somos mucho más burdos, y ellos lo notan, ¿no? Somos mucho más directos, más violentos, probablemente en nuestra manera de hablar, ¿no? Yo creo que eso se nota. Se han perdido las formas, ¿eh? Yo creo que es más importante el fondo que la forma, pero la forma también tiene su importancia, ¿eh? Hay unas formas de cortesía, de urbanidad, todo eso creo que aquí se han perdido porque aquí estamos un poco en plan, no sé cómo decir, como medio de Zulus y tal, y eso no puede ser, ¿eh? Entonces, pues hay, por ejemplo, esta publicación, ¿no? Que yo colaboro también, Dato Económico, ha dedicado algunos capítulos a la forma de presentación cuando una persona llega a solicitar un trabajo en una empresa, ¿no? Y te dicen como procure el aspecto, que el aspecto sea agradable, vaya usted bien cuidado, bien afeitado, extreme las condiciones de una imagen, en fin. Todo esto hay un dato reciente que tiene que ver con esto y que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, a la sociedad Landazuri, y es que el alcalde de Salvatierra ha promovido una campaña de educación entre los ciudadanos en la escuela de civismo, simplemente porque considera que es económico, porque así se ahorra tener que estar todo el santo día limpiando las calles, y es que realmente es pavoroso pasar por ciertas zonas de ciudades donde está todo lleno de cascos de botellas rotos, de pintadas, papeleras quemadas. Claro, exactamente. Entonces puede sonar a cursi, pero a mí me parece que incluso es rentable. Sí, ahora mismo, ahora está en
en el candelabro, como dice el personal, el tema del botellón, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que aparecen y que yo lo digo muchas veces en plan irónico, ¿no? Es esto de medir las fiestas por el número de toneladas de basura recogidas, ¿no? O sea, claro. No, es que te dicen... Es el dato del 4 de agosto. Sí, no, claro. Hablan de, bueno, de las propias fiestas de Vitoria, la fiesta de San Fermín, que dice, bueno, la empresa de limpieza municipal ayer ha recogido 16 toneladas de basura. Después de la fiesta, ¿no? Claro, esto es... No, es demasiado. ¿Eh? Es demasiado. Claro, o sea, eso yo creo que merece una reflexión. Ha surgido esto, y con el permiso del presidente, me gustaría darle la enhorabuena al Ayuntamiento de Salvatierra por la idea que ha tenido con la colaboración de todo el municipio. Es una cosa muy importante. Y ojalá cunda el ejemplo. Esperemos. Vuelvo a Vitoria, los vitorianos, con un comentario que en esta tertulia, en diferentes temas y personas de diferentes ámbitos lo han comentado, ¿no? Aquello de la sociedad conservadora, la sociedad vitoriana, incluso diciendo pues que es una sociedad que se ha mirado al ombligo excesivamente a lo largo de su historia, y también esa denominación ya que existe, ¿no? Y que está en boca de algunos, vitorianos de toda la vida. No existen. Ustedes no son vitorianos de toda la vida, como les tienen algunos. No, eso es un tópico. Vamos a ver, yo realmente no soy vitoriano de toda la vida. Mi padre era de... Yo no soy vitoriano de toda la vida. Tú eres vitoriano de toda la vida. No, ni los verás tengo historias yo, porque nací en Vitoria y lo soy de toda la vida, de toda mi vida. Yo muchas veces lo comento con mis amigos que nos decían, nosotros no eres vitoriano. Oye, vamos a ver, ¿qué clase de vitoriano eres? Yo soy un vitoriano, mi abuelo paterno era de La Guardia, mi abuelo materno era de Urnieta. Es decir, pero no tenemos... El individuo siempre se identifica con lo mejor de todo lo que... Yo me identifico con lo bueno del vitorianismo, pero no con lo malo. Un niño perdido en la playa de Salado. Un niño perdido, que está en la playa, se le acerca a alguien. ¿Tú de dónde eres? Yo, vitoriano de toda la vida. De Vitoria de toda la vida. Pero esa habrá vida en su casa. A su padre es real madre. Es posible. Había dicho, soy vitoriano para servir a Dios a su majestad. No está oído. Yo creo que el niño no ha oído. Abrimos micrófonos en Radio Vitoria y oyentes. Yo soy vitoriano de toda la vida. Sí, bueno, y además y además soy de la segunda vecindad de la zapatería, ya para remachar ya las más a la asunto olvidado. Yo creo que... Yo creo que sí, que estaba superado, ¿no? Hombre, sí, es evidente. La verdad es que Vitoria se ha sido una ciudad durante todo el siglo XX. Vitoria ha sido una ciudad de migrantes, claro, eso está clarísimo. Entonces, pero vamos, yo creo que la integración multicultural de múltiples procedencias, etcétera, en Vitoria ha sido, yo creo que ejemplar, a mi manera de ver, ejemplar, O sea, creo que Vitoria es una ciudad acogedora y que hasta ahora no ha habido, ¿no? Prueba de ello es, bueno, por ejemplo, muy pocas ciudades españolas tienen unas casas regionales promovidas por el propio ayuntamiento de la ciudad, ese es un dato como tiene Vitoria. Eso es un dato muy Ahí queda el asunto. El que quiera verlo, que vaya a comprobar los centros gallego y andaluz del Aqua y el texto específico que han tenido. Sin embargo, sin dar nombres y apellidos, pero uno que también le toca andar mucho en el Ayuntamiento de Vitoria, ha escuchado a políticos de esta ciudad decirle que a él le han dicho que no se puede presentar alcalde porque no es de una familia conocida de Vitoria. Es ridículo. Hombre, yo creo que más que familia conocida, yo creo que la gente que se presenta alcalde tiene que tener un cierto asentamiento en la ciudad. Tampoco puede ser un señor que acaba de llegar hace 3 días. Que no sea desconocido. Claro, que no sea desconocido. Hombre, a lo mejor podemos llegar a un momento en que se fichen a los alcaldes como a los entrenadores de los equipos de fútbol, ¿verdad? Claro. En esta Europa a la que llegamos, no hay usted a ver. Pero la popularidad ahí, claro, tiene que primar mucho. Yo creo que sí. Lógicamente. Además es que se elige por votación. Pero yo si fuese dirigente de un partido político, pues me interesaría que mi candidato fuese una persona conocida en esa ciudad. Pues eso es lógico. Pero no porque sea ni de Vitoria ni que sea de Pamplona, sino porque debería tener más rentabilidad. Supongo que va a tener más rentabilidad. Aunque yo si fuese dirigente de un partido político, elegiría para alcalde a un presidente de un club de fútbol o un entrenador, que es el más popular de toda la ciudad,
Vamos terminando, porque estamos en recta final. ¿Ustedes se consideran ilustrados? Claro, me podrán decir. ¿Y qué entiendes tú por ilustrado? Sí, yo me considero ilustrado. O sea, Con toda razón, ¿no? no, quiero decir que a mí ese es un periodo que me encanta y yo creo que los que estamos aquí Yo me identifico. muy identificados con la ilustración vasca. Fue un periodo realmente brillantísimo de nuestra historia. No tiene nada que ver con el todo por el pueblo, pero sin el pueblo. No, eso es anterior. Claro, pero bueno, lo que pasa es que el problema entonces era el abismo entre las clases ilustradas y el analfabetismo. Solo, o sea, a principios del siglo, a finales, mejor dicho, del siglo XIX, casi el 60-70% de la población española era analfabeta. Yo diría, fíjate, que nos identificamos, por lo menos los que estamos aquí, y bastantes más, con un periodo de la ilustración en el País Vasco muy interesante, que es en el siglo, mediados del siglo XIX, y que tiene que ver con ilustrados y liberales fueristas. Con el fuerismo liberal yo creo que nos identificamos bastante. Porque, Antón, aquí estoy hablando con un psicólogo, con un ingeniero, creo, y con un médico muy conocido en Vitoria, Augusto Borgueras. En Social Andazuri puede entrar un trabajador de cadena de Mercedes. Sí, perfectamente, vamos. O un conductor, y también los hay. Claro que los hay. Sí los hay, sí. Bueno, no sé si totalmente puede ser el de esto ser conductor, pero vamos. Sí, hay gente, una de las personas más activas que asiste a todas las excursiones de los domingos es un chofer, bueno, jubilado, pero un chofer. Que nadie se asusta a pesar de escuchar. No, somos una sociedad variopinta, lo único que si somos de culto, por cierto, es que tenga un amor a la cultura y no hay más, o sea, quizá haya aprendido por ahí, no sé por qué, un cantar. Nos han dicho tantas cosas que somos una sociedad de masones. Nos han dicho que somos un lobby de presión. Nos han dicho tantas cosas. Ojalá fuésemos un lobby de presión. Durante muchos minutos. Se habla en la Andazuri puede entrar cualquiera. La prueba es que no hace falta ni tener títulos académicos ni nada. En la Andazuri, el que quiera entrar a colaborar, entrará y no hay ninguna pega, ni bola negra, ni muchísimo menos. Eso es una certeza. ¿Dónde hay que acercarse? Porque están sin sede todavía. Pero tenemos una sede en internet, tenemos ya una página web, digamos hecha simplemente para informar, porque no es ninguna maravilla, pero donde cualquiera que nos esté escuchando pues puede entrar y puede ver un poco, pues desde la declaración fundacional, un poco remozada, actualizada diría yo, hasta una hoja de suscripción. Es decir, si se quiere suscribir, pues ahí puede un apartado de correos del 828. Y también un apartado de correos del 828. Si te parece bien, puedo decir la dirección de internet que a lo mejor puede interesar a alguien. Adelante. Es http como siempre, y después es.geocities.com/landazuríes. Repite. Sí, bueno, en la radio CD. http sin W. Entonces hay que poner es.geocities.com/landazuríes. En cuanto a las sedes, sin noticias. Esa es nuestra sede actualmente. En cuanto a la sede, sí, de momento sin noticias. Estamos teniendo una serie de ideas, vamos a intentar cosas nuevas, a ver si conseguimos por fin ubicarnos en algún lado, pero de momento parece que ninguna instituciones públicas se apean de nuestra situación. ¿Y eso? ¿Y eso? Pues no lo sé. Quizá, no sé. Llama la atención porque, si decía Augusto antes, lo de las casas regionales, cierto es que el movimiento asociativo tiene la colaboración de las instituciones alavesas. Eso tiene una pero promesas sí que tenemos, nos hemos hecho bastante. Tiene una lógica porque las casas regionales tienen muchos socios. Pero no solo casas regionales, cualquier tipo de... Con muchos votos, luego, entonces eso tiene una lógica. Nosotros somos muy pocos votos, y además muy dispersos. Sí, hubo maniobras de tener la sede en Chezarra, en algunas pisos o posibilidades locales de la Diputación Foral, y hemos hablado con el alcalde de este tema, pero la verdad es que esto está todavía sin arreglar, ¿no? Entonces, debe haber algo de protección divina en esto de la Andazuri, porque una sociedad sin sede social
que continúa y viva después de 10 años. Somos perifacéticos. Según nuestro presidente, subsistimos milagrosamente. Sí, así es. Para terminar, tengo una curiosidad, pero no tenemos tiempo, con lo que me tendrán que decir si no. Tranvía sí, no. Fede. Sí. Augusto. Yo soy tranvista acérrimo. Sí. Sin embargo, llama la atención como todavía hay un número importante de ciudadanos que no lo tienen claro, Augusto. Yo tampoco lo tengo claro en cuanto al ¿General Alba o Paralelo? no, el trayecto, en cuanto al trayecto. Yo creo que el tranvía tiene que unir puntos neurálgicos básicos de la ciudad, como puede ser la estación de tren, y luego quizá la zona de mayor ensanche en este momento de la ciudad, que podría ser Lacua, ¿no? O sea, el trayecto Lacua, para mí Lacua y estación del tren tenían que estar unidos, ¿no? La Cueva, Malagana y Salburúa, porque Vitoria va a tener unos barrios tremendos, Lo que va a hacer es un tranvía es hacer la circunvalación. Pero es que esta no es una ciudad con un... Porque no va a haber más que una línea de tranvía, que yo sepa, ¿no? Claro, cuando hay sitios como es, por ejemplo, el tranvía que hay en Valencia, que es de Valencia al mar, pues no hay duda, ¿no? Bueno, pero puede ser como el Rin de Viena, ¿eh? Sí, pero el Rin de Viena pasa por el Rin. Pasa por el Rin, pero como Ring entre los demás. Es un anillo, da la vuelta al anillo. ¿Hablamos del tranvía otro día? Sí, Hablemos a rato. Fede Verástegui, Antón Sáenz de San Pedro, Augusto Borderas, los tres, muchas gracias. Eta soy entzule iba dakizue, datorren asko buruan hemen egongo gara berriz, nun eta Radio Vitorian euskitasuntzaren mai ingurutan. Muchas gracias, adiós. Thank you.